Continuamos en 9 Noticias, en esta oportunidad para hablar de la hidrovía y de plazos para la presentación de ofertas. Ramiro García con nosotros, bienvenido. Ramiro, ¿cómo estás? Buen mediodía, Paola. Buen mediodía. Bien, hasta mañana, casi hasta esta hora, en realidad hasta las 13 horas de mañana, las empresas interesadas en la concesión de la hidrovía Paraguay-Paraná tienen tiempo para presentar sus ofertas a la licitación que lanzó el Gobierno Nacional. ¿Para hacer qué? ¿Qué significa operar la hidrovía Paraná-Paraguay? Dragar el río, permitir de esa manera el paso de buques para la exportación de bienes cada vez más grandes, estos barcos, y a cambio de ese mantenimiento del río, cobrar un peaje. Ahí radica el negocio, que consiste en un monto aproximado de 40 millones de dólares al año en movimiento de peajes, por eso es una inversión muy atractiva. Hasta mañana se reciben de parte del gobierno las ofertas de las empresas interesadas en esta concesión. Bien, para saber un poco más y profundizar, ¿hay noción de cuáles son las empresas involucradas hasta este momento? ¿Eso se va a conocer luego de mañana? A partir de mañana se va a saber. La licitación tiene distintas etapas. Mañana se abren los primeros sobres donde las empresas interesadas explican por qué quieren operar la hidrovía, sus antecedentes y sus capacidades para hacerlo, porque requiere una maquinaria, imagínate, sí, enorme, lógico. Mantener el río Paraná, dragarlo. Luego viene una etapa técnica donde van a presentar su propuesta de trabajo, de dragado en el río Paraná. Y finalmente la última etapa es la económica, donde hacen sus propuestas de qué tarifa pretenden ponerle al peaje que tengan que pagar los barcos que circulen por allí. Hemos hablado recientemente, para hacer una comparación, de la concesión de las autopistas y de las rutas nacionales, donde las empresas cobran un peaje a los vehículos que circulan por allí. Esto es algo similar para los barcos que transiten por la hidrovía, que como siempre insistimos, Paola, la hidrovía no es otra cosa que el río Paraná, pero entendido como una ruta, como una autopista por la que circulan, entran y salen los barcos que transportan las mercaderías para la exportación o para la importación de Argentina, de Brasil, de Uruguay, de Paraguay. Y de hecho es lo que vamos a compartir con ustedes en este mapa. Contanos, Ram. Bueno, esta licitación histórica de la hidrovía tiene una importancia especial para Entre Ríos porque la provincia fue integrada en los pliegos, en las condiciones que las empresas interesadas tienen que cumplir si se quieren hacer de esta concesión. ¿Cómo se integraría Entre Ríos a la hidrovía Paraná-Paraguay? Es lo que estamos viendo en pantalla en este mapa, a través de uno de los canales del río Paraná, porque la geografía del sur de nuestra provincia tiene distintos brazos del río Paraná. Sí. El que vemos en color celeste es el que transitan desde hace 30 años los barcos, principalmente desde el puerto de Rosario, la zona portuaria de Rosario, para salir al río de la Plata. En cambio, lo que estamos viendo hacia la derecha de la pantalla, el brazo del Paraná Guazú en violeta, en lila. Luego en la salida al Río de la Plata, en el brazo del Paraná Bravo, en color azul. Por allí es donde entrarían y saldrían los barcos de ultramar. Son barcos que nunca han circulado por estos ríos, Paola, por eso puede llegar a ser histórico esto. Claro. A partir de estos trabajos, en un futuro próximo, esto podría llegar a ser una realidad. Aún no lo es. Todavía no, y recién se está por licitar. La intención del gobierno entrerriano, en instante vamos a escuchar la palabra del fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, quien más impulsa esta política, es que Entre Ríos pueda exportar por sus propios puertos los productos y servicios que vienen, por ejemplo, desde Corrientes, desde Misiones, desde el mismo Brasil. ¿Competir con qué? Competir con el polo portuario de Rosario, que se lleva también las ganancias que derivan de cobrar esos peajes. Es una obra de infraestructura inmensa. Hasta el momento no hay antecedentes, requeriría dragar mucho más profundamente estos riachos, habría un impacto ambiental importante. Sí, eso te iba a preguntar, porque hemos escuchado, más allá de estas propuestas que están pensadas o analizadas desde el plano económico, también hay voces en contra, fundamentalmente poniendo en relieve el plano medioambiental. Tal cual. Supuestamente, según lo que está previsto, habría estudios que primero hacen las empresas y los someten a control por parte de los gobiernos nacional y provinciales. Esto provoca mucho rechazo, seguramente va a tener mucho impacto ambiental. Imagínate, ganarle profundidad al río significa que eso atrae mucha más agua del delta que está en alrededor. Eso preocupa mucho por el impacto que puede tener para la flora, para la fauna de la zona. Pero bueno, como primer paso, por el momento, mañana se van a presentar las ofertas, las propuestas de las empresas interesadas en hacer estos trabajos, y el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, nos explicaba más temprano qué importancia, qué impacto tiene esto para Entre Ríos. Lo escuchamos. Ahí nosotros pudimos plantear la incorporación del río Paraná-Ibicuí, del río Paraná-Guazú, a la vía navegable troncal, cosa que hasta hoy no
no accedíamos. Esto quedó en los pliegos, de manera que al haber quedado en los pliegos ya es parte de lo que va a ser el contrato. Y la señalización a 34 pies de profundidad, que es lo que nosotros pedimos, para que puedan por allí transcurrir los barcos Panamax o navegar los barcos Panamax. Eso está en los pliegos y debe ser cumplido. Los puertos beneficiados inmediatamente serían el puerto de Ibicuí, que es puerto público, y el puerto de El Guazú, que es un puerto privado. Ahora, indirectamente se benefician el resto de los puertos, especialmente Concepción del Uruguay, porque puede hacer una vinculación, como es hoy, entre Concepción del Uruguay e Ibicuí. Y respecto a los estudios de impacto ambiental, también están previstos irlos haciendo a medida que los trabajos se van preparando, es decir, las empresas, el adjudicatario tiene que preparar los estudios de impacto ambiental, presentarlos a la autoridad de aplicación, aprobarlos, y a medida que se va avanzando, porque hay distintos niveles de dragado, las autoridades nacionales y provinciales irán aprobando los estudios de impacto ambiental. Quiero ver la manito arriba.